elevado, más entretenido. Vamos a hablar del efecto Doppler. Seguimos con sonido. Seguimos con sonido. Aunque este efecto no es solo para el sonido, porque funciona para cualquier onda mecánica. En realidad, para cualquier fenómeno de ondulatorio, simplemente las cuentas son distintas en unos o en otros. Pero vamos a hacer algo que el señor Christian Andreas Doppler, del siglo XIX, encontró observando que se dio cuenta de que la frecuencia que detectaba, que registraba una persona, dependía del movimiento relativo con la fuente. Eso hoy día nosotros lo podemos escuchar si nos gusta la carrera de autos, cuando ponen el micrófono ambiente cerca de la pista, nosotros podemos escuchar el ruido de los motores cuando se acerca y cuando se aleja, y hasta podemos decir si se está acercando o alejando, porque se escucha distinto. Bueno, Christian Andreas Doppler, en el siglo XIX, se dio cuenta, ¿sí? Y pudo demostrar este cambio de frecuencia y encontró las ecuaciones básicas, ¿sí? Y por eso se llama efecto Doppler. Bueno, simultáneamente, casi simultáneamente, y Paul Fizeau hizo lo mismo. Por eso, en toda Francia se conoce, no se dice efecto Doppler, sino efecto Doppler-Fizeau. Vamos a ver de qué se trata. Para trabajar con efecto Doppler tenemos que tener en cuenta lo que se llama los frentes de onda y cuál es la distancia entre entre los frentes de onda y a qué velocidad se propagan los frentes de onda. ¿Se acuerdan? Hace un rato lo dije, pero bueno, acá tenemos una imagen de un generador que produce ondas, ¿sí? Que se van esparciendo. Si tomamos los frentes de onda, como aquellos en los cuales el coseno de la fase valga 1, por ejemplo, vamos a ver que todos estos puntos tienen que el coseno de fase vale 1, esto es el coseno de fase vale 1 y esto es el coseno de fase vale 1. Y entonces la perturbación toma el valor máximo posible. Todos esos frentes de onda van a viajar alejándose de la fuente con la velocidad de propagación. La distancia entre dos frentes de onda, es una longitud de onda, ¿se acuerdan? Porque tiene que ver con la periodicidad espacial. Si ponemos acá un observador en reposo, el observador va a ver que este frente de onda llega con velocidad de sonido, o V0, vamos a ponerle V0, la velocidad del frente de onda. Y va a ver que la distancia entre dos frentes de onda consecutivos es lambda, la longitud de onda. Muy bien, si el generador, vamos a hablar ahora del generador, el generador emite a una cierta frecuencia que vamos a llamar ahora F0, y la longitud de onda, como viaja a velocidad V0, la onda viaja a velocidad de 0, va a tener una longitud de onda lambda 0, que la podemos calcular como V0 sobre F0. ¿Se acuerdan? Porque V, la velocidad de propagación de una onda, es la longitud de onda sobre el período, o sea, la longitud de onda por la frecuencia. Así que la longitud de onda es la velocidad dividido la frecuencia. Este observador que está en reposo, lo que ve es un frente de onda que viaja a V0, ve una longitud de onda que vale lambda 0, y por lo tanto percibe el sonido, una frecuencia que es V sobre lambda, esto sobre esto, V0, que en este caso vale V0, en este caso vale lambda 0, o sea, percibe una frecuencia F0 que es la misma que el generador. Cuando estamos parados con un generador, estamos en reposo, el observador en reposo y el generador en reposo, escuchamos
¿sí? Tal cual emite el generador. Pero eso no es siempre así. Vean este lado, ¿sí? Vean este experimento. Acá tenemos un generador, ¿sí? Que se va desplazando. Vean que los frentes de onda se comprimen adelante y se expanden atrás. Vean que siguen siendo círculos, ¿sí? Siguen siendo círculos, pero están como corridos. ¿Por qué? Porque una vez que fueron lanzados por el generador, después viajan solos, el frente de onda viaja con la velocidad del sonido, en todas las direcciones, y es perpendicular al frente de onda. Así que este frente de onda fue emitido en el centro cuando el generador estaba acá. Este frente de onda fue emitido cuando el generador estaba acá. Este frente de onda fue emitido cuando el generador estaba acá. ¿Mm? Entonces, todos los frentes de onda, ¿sí? Están alineados con la posición del generador cuando los emitió. Entonces, el observador en reposo, que está acá, es el mismo que antes, ahora el generador se está moviendo, va a ver que este frente de onda llega con una velocidad igual a la velocidad del sonido, o la velocidad de la onda, P0, el igual que en el caso anterior. Pero ve la distancia entre los frentes de onda, ahora es menor. ¿Por qué? Porque es menor porque el generador se movió, ¿sí? Para esta onda que estaba acá, el generador estaba acá. Para cuando esta onda que está acá, el generador estaba acá. Se movió una cierta distancia. La distancia es la distancia que se mueve en un periodo. Así que la longitud de onda la va a ver más chiquita, que va a ser igual a la, va a ser igual a la longitud de onda inicial menos la velocidad del generador por el tiempo, por el periodo, ¿sí? Por el tiempo que se emitió esta y esta, el intervalo de tiempo que hay entre esta y esta. O sea, 1/f0. Entonces, vean que esto ve una longitud de onda menor. Entonces, en definitiva, si este observador, ¿sí? P, una frecuencia, siente una frecuencia que es la velocidad de propagación dividido la longitud de onda. Velocidad de propagación dividido la longitud de onda. La velocidad de propagación es V0. Dividido lambda 0 menos BGF0. Bueno, haciendo unas pequeñas cuentas, lo que es sacar el F0 del denominador, ¿sí? Que es distribuyo, multiplico todo arriba y abajo por F0 para que se me vaya de acá, me queda B0 y acá F0 por lambda 0 es B0 menos BG. Entonces, de esto queda, vean que la frecuencia que ve el observador es mayor. ¿Mm? O sea, siente una mayor frecuencia. Ok. Esto es cuando se acerca. A ver ustedes, ¿qué pasa que si estoy un observador acá? ¿Cómo cambia la frecuencia? ¿Pueden hacer este análisis? Ustedes para un observador fijo ahí. ¿Cómo harían ese análisis? O mejor dicho, bueno, ¿cuánto vale la velocidad? Vamos por partes. ¿Cuánto vale la velocidad si pongo un observador puesto donde está el marcador? ¿Cuál es la velocidad de los frentes de onda que llegan a ese observador? ¿Cuál es la rapidez? ¿Seguro, Adriana? ¿Ariana?
¿Los frentes de onda a qué velocidad viajan? No, porque son las perturbaciones que están viajando en el medio. Bien, bien, bien. AB0. Los frentes de onda siempre viajan a la velocidad de la onda, ¿sí? Que en este caso es B0. Puede ser la velocidad del sonido si es un silbato. Ok. ¿Cuánto vale la longitud de onda? Te lo escribo a ver si. ¿Cuánto vale la longitud de onda? ¿Cuál es la fórmula para calcular la longitud de onda? Bien, Nahuel. Bien, Nahuel. Sí. Se incrementa y vale lambda 0 más la velocidad del generador sobre F0. ¿Está? Igual que antes, pero con signo positivo. Y por lo tanto, la frecuencia, entonces, es... ¿La frecuencia va a aumentar o va a disminuir respecto de F0? F va a disminuir. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, acá está. ¿Sí? El resultado. En definitiva, la frecuencia va a ser menor. Bárbaro. Bien, ahora, esta no es la única situación posible. Hay otra. Porque no solo los observadores están en reposo y las fuentes se mueven. El observador se puede mover. Entonces vamos ahora a hacer este problema. Tenemos el generador que está en reposo, ¿sí? Por lo tanto, los frentes de onda son los mismos que vimos en la primera. ¿Sí? Son esféricos y concéntricos con la posición del generador. Pero ahora el observador se mueve con una cierta velocidad que voy a llamar la V1, aproximándose. ¿Mm? El observador ahora se aproxima al generador. Si el observador se aproxima al generador, ¿qué tenemos? Que este frente de onda viaja hacia el observador con una velocidad mayor que V0. Mayor que V0. ¿Cuánto mayor? Y V1. ¿Sí? Ve que este frente de onda se aproxima con una velocidad V0 más V1, con una rapidez V0 más V1. Y además ve que la distancia entre los frentes de onda es lambda 0. La distancia entre los frentes de onda es lambda 0. Por lo tanto, la frecuencia que ve el observador en movimiento es esta velocidad dividido esta longitud es B0 más B1 sobre lambda 0. Lambda 0 la puedo escribir como B sobre F0, B0 sobre F0, así que me queda esto. Ve una frecuencia mayor. Ve un cambio mayor.
Muy bien, a ver si entendieron. Si este observador, en vez de estar acá, está acá, en esta posición, por lo tanto, se aleja, ¿sí? El observador se aleja del frente de onda. O sea, se va alejando. Vamos, o inviertan esta velocidad si quieren, les hace más fácil invertir esa velocidad. Es para el otro lado. ¿Mm? Muy bien. En ese caso, ¿cuánto vale la velocidad de los frentes de onda? Muy bien. Y entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? B0 menos B1 por la sobre lambda. Perfecto, Cristian. ¿Sí? Poniéndolo en función de la frecuencia original, me quedaría lo mismo acá, pero con un signo menos. Muy bien. ¿Sí? ¿Comprendieron esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Entendieron? Doppler. ¿Alguna pregunta de Doppler? Si se entendió, entonces les voy a pedir una sola cosa. Porque un problema de Doppler, los problemas de Doppler son simples, como podrán ver, pero son difíciles de entender. Es como cuando nos tomaban, eh, por lo menos a mí me costaba entender los problemas de regla de tres simple inversa. Sí, había que leerlo bien el enunciado para entender. Los problemas de Doppler cuestan entenderlo. Ustedes tienen que, se resuelven siempre y cuando ustedes entiendan qué es lo que hace la onda. La onda llega a un lugar, vuelve por otro, y ese tipo de cosas tienen que entenderlas bien. Eso es algo que simplemente tienen que leer y entender. Es la gran complicación es entender. Pero uno de los problemas que tienen usuales es que, bueno, yo hice el generador moviéndose y el observador en reposo. Y después hice el observador moviéndose y el generador en reposo. Pero ¿qué es lo que pasa si se mueven los dos? Si se mueven los dos, el análisis es exactamente el mismo. Y se resuelve usando las mismas técnicas que les mostré acá. Doppler no es una fórmula. Doppler es una técnica de cálculo, ¿sí? De resolución de problemas. Entonces, cuando ustedes tienen un problema de Doppler, en general lo que tienen que hacer es esto, y teniendo en cuenta esto, ¿sí? Este tipo de análisis. Y tienen que pensarlo un cachito, ¿sí? No es poner una fórmula, nada más. Es muy simple, pero tiene que conceptuar, ¿sí? Usar los conceptos de frente de onda, velocidad de propagación, longitud de onda y movimiento relativo. Entonces, no es muy difícil, pero todos esos conceptos, ¿sí? Es lo que hace a un problema de efecto Doppler. Bueno, terminamos acá.